Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida, hermanos, hermanas, nuestras visitas, queridos oyentes, para esta reunión de predicación del Evangelio. En esta primera parte, les invito a abrir la Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 26. Vamos a empezar leyendo Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bien, acá tenemos un encuentro que convoca, que realiza el Espíritu de Dios por medio de Felipe, que le lleva a un encuentro con una persona que había venido a Jerusalén desde Etiopía, un eunuco, un hombre importante económicamente y en el gobierno. Había ido a Jerusalén, pero ya venía de vuelta y en Jerusalén había comprado un rollo del libro del profeta Isaías. Y él venía leyendo, pero no entendía lo que leía, y es el Espíritu de Dios el que le expone, porque hace que Felipe le pregunte: eh, ¿pero entiendes lo que lees? Y esa es una pregunta muy relevante. Es muy importante entender lo que se lee, porque el, el entenderlo le va a llevar a comprender a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios que es escrita, pero es la voz de Dios hablando al hombre, hablando a la humanidad. Y cuando se lee la escritura eh, son, son palabras de Dios, que son palabras que son vida y son espíritu. Por lo tanto, el llegar a entender, el llegar a comprender, el llegar a creerla, nos lleva a realmente a la salvación, a la vida eterna. Pero el no entenderla, el, el entender un poco, entender a media, eh, es un desastre espiritual en la persona, porque la persona queda confundida, cree que puede entender, que entendió algo, y finalmente está en el mismo lugar, no ha sido salva, no ha recibido la salvación, no ha entendido qué es lo relevante de la Escritura. Y esta pregunta y esta relevancia de qué es lo que debe entenderse, porque eh, no entendía de quién hablaba, si era del profeta o de algún otro. Entonces esa, el Felipe le responde, y claro, le responde, es de la quien habla, la profecía es del Señor Jesucristo. Y ese es la persona principal, es el centro de la Biblia, es lo que se debe entender, es identificar al Señor Jesucristo, de que ella habla en la Escritura, y, y de
de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y el por qué es crucificado, para poder para poder salvar a los pecadores que somos nosotros, la raza caída. Y esto de que no lo entendía el etíope, no es un caso aislado. También el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en su tierra, en Israel, delante de los judíos, el pueblo al cual había recibido la escritura, que tenía la ley de Moisés, que tenía los profetas, que tenía los salmos, el Señor Jesucristo va a poner, a poner de manifiesto, va a exponer que había una ignorancia en el entendimiento de la escritura. Y el pueblo estaba perdido, el pueblo estaba descarriado. Vamos a ver algunos casos donde eso ocurrió. El primero que ocurrió es el encuentro del Señor Jesucristo con un hombre, un fariseo, con un hombre religioso, un hombre principal, un maestro que debía ser maestro de la ley, conocedor de la ley. Y a Nicodemo le pregunta: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué pregunta? O sea, a un maestro de Israel, ¿no sabes esto? El Señor Jesucristo le había dicho que para el hombre, para entrar al reino de Dios, tenía que nacer de nuevo, que tenía que nacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo no entendió. Entonces le digo: ¿eres tú maestro y no sabes esto? Entonces no había entendido la escritura que por tanto tiempo él tenía en su poder, que estudiaba y que enseñaba a otros. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le explica y le dice, lo lleva a la escritura y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, en el Hijo del Hombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo llevó allí a la escritura, a Números, al libro de Números 21, 4, 9. Y eso no lo sabía. Y también en la profecía de Ezequiel decía que el Señor iba a esparcir agua limpia sobre ellos, sobre las personas. Ezequiel 36, 24 dice: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré un corazón de carne dentro de vosotros, y pondré un espíritu y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso, era nacer de nuevo. Tenía que haber una transformación. Entonces, el Señor Jesucristo lo expone, que no había entendido en la escritura. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva a la persona del Señor Jesucristo. Lo lleva al acto más importante del Señor Jesucristo. Lo lleva allí a la crucifixión. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí está hablando de la crucifixión, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los lleva a la vida eterna, el tema más importante de las escrituras. Y no solamente Nicodemo con un maestro, sino que a muchos de su pueblo delante de ellos les dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37, dice también: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, hablando del Señor Jesucristo. A todos le dice: nunca habéis visto su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. No tenéis la palabra morando, no está en tu corazón, no la has comprendido, no la has guardado, no la has atesorado. Entonces, no tenéis la palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis, no creían en el Señor Jesucristo. Y ahí les dice: escudriñad las escrituras, escudriñad, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, las escrituras, de eso, para que entiendan, las escrituras que ellos tenían dan testimonio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice también, dice, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, de mí escribió él. Pero si no creéis a su escrito, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, después, algo más extremo todavía lo tenemos cuando el Señor tiene el Señor Jesucristo resucitado, tiene un encuentro con los discípulos de Maús. En Lucas 24 dice, los discípulos que después de que había el Señor Jesucristo sido muerto, había sido crucificado, había estado sepultado, pero el Señor Jesucristo había resucitado, y estos discípulos iban también de Jerusalén de vuelta a Emaús, y iban frustrados, decepcionados, porque y el Señor Jesucristo se les acerca a ellos, pero ellos no lo reconocieron, sus ojos estaban velados. Entonces el Señor le dice, eh, eh, ¿por qué estáis, por qué estáis tan tristes? Le dice Lucas 24, ellos les dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos estaban frustrados porque no pudieron reconocer, ellos esperaban al Redentor de Israel y ellos ya iban frustrados de vuelta. Nosotros esperábamos que ellos iban a ser los que iban a redimir Israel, pero el, el Señor Jesucristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer, tardos de corazón para creerlo todo lo que los profetas han dicho. Así, de nuevo, ellos tenían las profecías, tenían a los profetas, pero el Señor Jesucristo tiene que decirle, reprenderle, decirle insensatos, tardos de corazón, insensato y tardos de corazón para creer. O sea, no habían creído para creer todo lo que los profetas habían dicho de él. Y les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciese de estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, el, el Señor Jesucristo que iba al lado de ellos le, le, les, les habla de la escritura, de las profecías, ¿cierto? Y que ellos no las habían creído, las tenían en su poder, y no era necesario que el Cristo padeciese. ¿Y de qué era necesario que el Cristo padeciese? ¿De qué hablaba la profecía? Del Cristo padeciendo, de la crucifixión. De nuevo, el tema más relevante, lo que debían entender, lo que hablaban la escritura del Señor Jesucristo. ¿Y qué debían entender? Del Señor Jesucristo que venía, a lo que venía, a la obra a la cual había sido enviado, a lo que él había anunciado, que había de padecer, que iba a de ser crucificado. Y entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo 27? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba lo que en toda la escritura, lo que decían de él. Entonces el Señor Jesucristo tiene que hacerles un repaso, tiene que volverlos a la escritura desde Moisés, tiene que, pasando por los profetas, ¿cierto? Y por toda la escritura, por los salmos, todo lo que decían de él, y la escritura hablaba del Señor Jesucristo, y seguramente le explicó lo que es desde Moisés, desde el inicio, desde el Génesis, del primer libro de la Génesis, allí cuando el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios, y entonces Dios declara lo que se conoce como el protoevangelio, cuando declara la maldición sobre la serpiente, que representaba a Satanás, y que Satanás entró en el corazón y pecaron
desobedecieron, desobedeció Adán y Eva, y por lo tanto allí fueron separados de Dios. Entonces Dios le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la de la mujer, y la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo. Ahí estaba la enemistad, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y seguramente le habló ahí de la profecía en el Salmo 22, donde le dice, me horadaron las manos y los pies, Salmo 22, versículo 16, o si no, le habrá hablado de la profecía de Zacarías, que son esas heridas entre tus manos, respondió, con ella fue herido en casa de mis amigos. Así, el Señor Jesucristo los lleva a enseñarle a que entiendan que lo más importante es que la Escritura hablan del Señor Jesucristo, hablan de la crucifixión, y la crucifixión nos lleva a la salvación, a la salvación. Y también un poco más abajo, el Señor Jesucristo tiene un encuentro con sus apóstoles, y también el Señor Jesucristo resucitado, y se reúne con ellos, y él dijo, y estas son las palabras que os hablé aún estando con nosotros, que era necesario que el Cristo padeciese, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesucristo lleva a sus apóstoles para decirle que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Todos hablaban del Señor Jesucristo y de la crucifixión. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese la Escritura, le abrió el entendimiento. El Señor Jesucristo tiene que abrirle el entendimiento para comprender lo que se lee, la Escritura, y le dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿A dónde lo lleva? Al Señor Jesucristo, a la Escritura. ¿Y cuál es lo lleva a la crucifixión del Señor Jesucristo, a sus apóstoles? Entonces ahí tenemos a un hombre importante, a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿No las entiendes? Lo lleva a todo el pueblo, le dice, si creyese a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. A los discípulos de Maús, ¿cierto? También insensatos y tardos para creer todo lo que las escrituras decían, de lo que todos los profetas decían del Señor Jesucristo. Y ahora sus apóstoles le dice también, así está escrito y fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está. Entonces, querido amigo oyente, eso es lo más importante que el Señor Jesucristo anuncia, lo que él mismo declara, lo que debe conocer cada persona, cada hombre, porque estás separado de Dios, sin Cristo, sin salvación, pero para que puedas recibir la salvación al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, debes entender lo que la Escritura dice. Y toda la Escritura habla de un Salvador, habla del Señor Jesucristo, habla de una salvación, habla de la cruz, habla de la crucifixión, el Señor Jesucristo ocupando el lugar, el justo de los injustos para llevarnos a Dios. Él cargó el pecado de todos nosotros, y lo que hemos empezado leyendo, eso fue lo que se le explicó al eunuco. Él iba leyendo la profecía de Isaías, que hablaba del Señor Jesucristo, ¿cierto? Es como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Claro, eso estaba dicho en la profecía 700 años antes, y ahí también seguramente Felipe le explicó que la profecía decía también, unos versículos más atrás, en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es, eso es, querido oyente. No, no, no hay, es lo más importante, no hay otra cosa. La Biblia está compuesta de 66 libros, pero el tema para ti, amigo oyente, para todos, lo que el Señor Jesucristo no le habló de otro tema a Nicodemo, a los discípulos de Maús, a los apóstoles, sino de él y crucificado. Entonces, el tema, el, la persona más importante para ti en la Escritura es el Señor Jesucristo, y el acto más importante es la crucifixión, que Él murió. Y la otra persona más importante eres tú, porque te habla a ti, te habla a mí, porque si no te identificas como el pecador por quien el Jesucristo ocupa el lugar del pecador para morir en lugar del pecador, entonces no has entendido. Pero si entiendes que Él ocupó tu lugar y crees de todo corazón, si crees con todo el corazón, eh, que Jesucristo ocupó allí el lugar, el justo, el que no hizo pecado, pero Él ocupó tu lugar, Él fue tu sustituto allí en la cruz para quitar de en medio del pecado, para que tus pecados sean perdonados, quitados, para llevarnos a Dios. Eso es, querido amigo oyente, el mensaje de salvación y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Que Él abra tu entendimiento, que comprenda la Escritura, que more la palabra en tu corazón, que la creas, que el Señor Jesucristo es tu Señor y Salvador y te ofrece a ti esta salvación si te arrepientes y confiesas tus pecados y la recibes como Salvador. Que Él añada bendición a los pueblos. Muy bien, ¿no? Es un agrado estar con ustedes esta tarde también. Quiero hablaros de tres verdades que no fueron dichas por el Señor y tampoco fueron dichas por los apóstoles. Extraño. Más bien fueron dichas por un grupo muy contrario al Señor. Llegaron a ser sus enemigos más acérrimos, más fuertes de Él, como son escribas y fariseos y como son también, o como fue el sacerdocio judío de aquel entonces. Así, es posible que no alcance a hablar de los tres, pero voy a intentar por lo menos dos. El primero está en Lucas 5. El primer pasaje, no voy a leer tampoco todo el pasaje, pero es conocido por la mayoría de vosotros, el pasaje este. Si alguien no lo conoce, lo puede leer después con más calma. Está en Lucas capítulo 5, cuando el Señor sanó a un paralítico. La historia es que por lo menos 4 amigos llevan al quinto, a un amigo paralizado. En su camilla está acostado quizás por mucho tiempo y lo llevan donde el Señor. El Señor está en una casa. Dice el versículo 17 que Él estaba enseñando. Aconteció un día que Él estaba enseñando. La tarea de nuestro amado Señor fue esa. Aparte de lo más importante para Él fue ir a la cruz. Ese fue su propósito que le trajo al mundo. Pero la tarea quizás que Él más buscó porque la buscó, creo, fue la enseñanza. Ahí la importancia de la enseñanza. El Señor sabe que hay un mundo que necesita conocer a Dios. Así que Él le pasó mucho tiempo, 3 años y un poco más tal vez, los vivió para enseñar. Algunos pensarán en los milagros que hizo. Sí, pero generalmente los milagros Él no los buscó. En cambio, la enseñanza sí la buscó. Para que veamos la importancia que tiene para Dios
conocerlo a Él. Y no hay forma de conocerlo a Él sino por su palabra. Y no hay manera, como dijo el etíope aquel, cuando Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y el hombre le dice a Felipe, pero no, ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Si alguien no me enseña, necesitamos ser enseñados y el Señor está enseñando. Y entonces entre el auditorio hay fariseos, dice el versículo 17, hay fariseos y doctores de la ley, que es el otro nombre que se le da a los escribas. Ambos grupos son conocedores de las escrituras. Ambos grupos aún en cierto modo se sienten orgullosos, tal vez muy orgullosos de ser conocedores de la palabra del Señor de aquel entonces. Y es en ese instante que aparecen estos cuatro amigos dejando una camilla de un hombre enfermo paralizado delante del Señor. Y la pregunta que uno se hace, ¿verdad? Y en cierto modo la respuesta es clara. ¿A qué fueron estos cuatro hombres con el enfermo? ¿Qué propósito lo llevó? ¿Con qué intención fueron? ¿Qué es lo que ellos esperaban? Por supuesto que ellos esperaban que el Señor sanara al enfermo, ¿verdad? Que el Señor sanara al enfermo. Y no fueron a otra cosa y no se les ocurrió ninguna otra cosa. Y en el pensamiento de todas esas personas, tal vez, y por eso es aquí la verdad que van a decir los fariseos y los escribas en sus murmuraciones, porque el Señor hace algo que estremece a todos, de alguna manera los deja a todos estupefactos por lo que oyen, porque oyen del Señor diciéndole al paralítico, no diciéndole al paralítico lo que ellos esperaban oír, el paralítico no oye lo que él esperaba oír, los cuatro amigos no oyen lo que ellos esperaban oír. ¿Qué esperaban oír todos? Todos los que están allí, ¿qué es lo que esperaban de Cristo? Mayormente el enfermo y los amigos, ¿qué esperaban? Y aún los apóstoles, ¿qué esperaban? Que el Señor dijera, levántate y anda. O sea, que el Señor los sanara. El propósito de esta persona es la sanidad, el propósito más grande para ellos, la necesidad más grande para ellos. Yo quiero estar sano. Esa es mi necesidad más grande, ¿verdad? Bueno, hay un gran número de necesidades en las vidas nuestras. ¿Cuál cree usted? Y hablo a aquellos que están sin Cristo. Y quiero hablaros a aquellos que están rumbo a la perdición, a la condenación eterna. ¿Cuál es la necesidad más grande del ser humano? ¿Alguien me dirá la sanidad de alguna enfermedad grave que tengo? Mire, en realidad mi necesidad más grande es la de educación. Y se esmeran por mayor educación. O la necesidad más grande para mí, dirá alguno, es comer, la comida y el vestido, y tener una casa. Y entonces podemos hacer una lista y larga lista a lo mejor, de lo que nosotros consideramos, esto es importante para mi vida. Esta es mi vida. Esto es importante para mí. Pero ¿sabe usted que todo eso que usted pudiera pensar o que yo puse a lo mejor en su pensamiento, todas esas llamadas necesidades que son válidas, son solo para esta vida? ¿O no? Son solo para esta vida. Y entonces esperaban todos que el Señor dijera, si yo hubiera sido el paralítico, yo esperaba que el Señor me dijera, levántate y anda, hijo, levántate y anda, o hombre, porque son los dos vocablos que usa el Señor en los evangelios, levántate y anda. O los cuatro amigos, si yo hubiera sido uno de los cuatro, preocupado por mi amigo, la preocupación más grande del que está en la camilla es que se pare, que camine, que trabaje, que viva. No tiene calidad de vida.
Esa es su necesidad más grande, ¿o no? Y el Señor sale con esto, que los deja a todos sorprendidos. Oh, sorpresa, más grande. Jamás habían oído algo así. Que un hombre le diga a otro hombre, en el versículo 20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, y se dirige al hombre enfermo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, relegamos toda la necesidad de que le nombré y cualquiera que pudo haberse nos ocurrido, tenemos que relegarlas a un segundo, tercero, cuarto plano porque son solo para esta vida y que la necesidad más grande de tu alma es tus pecados. Esa es la necesidad más grande. Tu necesidad no es, la más grande no es comer. Te puedes morir de hambre, pero te puedes ir al cielo por la eternidad. Te puedes morir por una enfermedad grande, un accidente grande, y si eres creyente vas a ir al cielo. Así tu necesidad más grande, aunque la deseemos, no es la salud del cuerpo, pero nadie quiere estar enfermo. La necesidad más grande dice Cristo aquí, la necesidad más grande al decirle a este hombre, hombre, tus pecados, los tuyos, Él no está perdonando a todos. Error grande de lo que dicen y aún pueden llegar a predicar, que el Señor en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen, entonces está pidiendo perdón por todos los pecadores. No. Cristo está diciendo, hago un paréntesis, Cristo en la cruz está diciendo, Padre, perdónalos a ellos que me están crucificando, no saben realmente lo que están haciendo. No han reconocido quién soy. Así que el Señor dice a este hombre, hombre, tus pecados, los tuyos, no mire para el lado. No. Bueno, aquí no se puede mirar para el lado. No mire al vecino. Ese vecino de allí es terrible. O ese compañero o compañera de trabajo realmente es malvado. Es un mal hombre. Es un mal hijo. Es un mal padre. No, el Señor está hablándole a un hombre que quizás lleva años, toda su vida acostado, y a lo mejor usted dirá, pero ¿qué mal hizo este? Parece que ninguno, si haya estado acostado. Pero es pecador. Y usted es pecador. Y yo soy pecador. Porque nací en pecado. El salmista dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir, cuando yo fui concebido, el pecado se traspasa a mí, de ellos a mí, porque ellos eran pecadores. Y ellos nacieron en pecado porque los papás de ellos, mis abuelos, eran pecadores. Entonces, ¿qué es lo más importante para el ser humano? ¿Cuál es la necesidad más grande? Tus pecados. Esa es la necesidad más grande, tus pecados. Los suyos, señora. Caballero, los suyos. Joven, los tuyos. Tus pecados. Esa es la necesidad más grande. La necesidad más grande es que tus pecados te sean perdonados. No hay eternidad con Cristo, con Dios. No hay eternidad con Él. No hay cielo para el pecador cuyos pecados no sean perdonados por Dios. No hay. Hay solo infierno. Hay solo condenación, eterna condenación. Nacimos pecadores. No somos pecadores porque pecamos.
sino que pecamos porque somos pecadores. Y el Señor nos está enseñando aquí, a ti, a mí, a todos, recordándonos. Y cuando predicamos el Evangelio, volvemos a recordarlo y tenemos que recordarlo siempre, que estamos predicando el Evangelio a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino por ti. Si reconoce que eres pecador, Él murió en la cruz por salvar pecadores. Tus pecados te son perdonados. Y todavía no llego al tema, porque ¿cuál es el tema? El tema es una verdad. El tema es una verdad que dicen los fariseos y los escribas aquí. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Mire, en el versículo 21, entonces los escribas y los fariseos, entonces los escribas y los fariseos murmuran, hablan entre ellos, parece, y dicen, ¿quién es este que habla blasfemias? Para ellos, el Hijo eterno de Dios que está diciéndole a un hombre pecador, hijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Es la bendición más grande que puedes recibir. No hay bendición más grande de parte de Dios que pueda recibir un hombre o una mujer, quien quiera que sea, que sus pecados sean perdonados. Y esta gente está diciendo, está blasfemando. ¿Quién está blasfemando? ¿Quién es un blasfemo para ellos? Cristo, el Hijo del bendito, es un blasfemo. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Estáis de acuerdo? Otro hombre no puede perdonarme a mis pecados, puede perdonarme una ofensa que yo le haya hecho, ¿verdad? ¿Puedo decirle a alguien, perdóname? El marido puede decirle a su esposa, perdóname, te ofendí, no debía haber dicho esto. Los padres pueden pedir perdón a un hijo y decirle, hijo, se me pasó la mano, perdóname. El hijo puede decirle a su papá o su mamá, papá, perdónenme, pero cometí un grave error, le ofendí. Pero estamos hablando de tus pecados, que han ofendido a Dios desde que naciste, creciste. Y la Biblia, Dios dice en su palabra, todos pecaron, todos, sin excepción. El hombre más bueno, la mujer más buena del mundo, cualquiera que sea, líder religioso o no, no importa, quien quiera que sea. El hombre más dadivoso, el más generoso de todo este mundo, sigue siendo un pecador. Y ¿qué necesita el pecador? Que sus pecados sean perdonados. Así que estos hombres están diciendo una gran verdad. ¿Quién puede perdonar pecado? Dicen ellos. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Solo Dios. No es la iglesia. No es un formato de religión. No es una lista de mandamientos a obedecer. No son obras buenas que podamos hacer. No es que de ahora en adelante me voy a portar bien. En realidad de ahora en adelante voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y eso con eso ganaré el perdón de Dios. O algunos piensan diciendo, en realidad cuando llegue al cielo, cuando llegue a las puertas del cielo, Dios irá a decidir si realmente merezco estar en el cielo o no. No. El asunto de nuestros pecados se resuelve ahora ya.
Ni siquiera un rato más, porque no tenemos un rato más. Tus pecados te son perdonados. ¿Ha escuchado eso para usted en forma personal? ¿Usted tiene la certeza? ¿Tiene la certeza, clara certeza, de que todos sus pecados Dios los perdonó porque solo Dios perdona pecados? ¿Y por qué Cristo está diciéndolo? Porque Él es Dios. Es Dios hecho hombre. Tus pecados te son perdonados. Estoy mirando la hora. Yo dije que iba a hablar de 3 verdades y apenas llevo una. Entonces voy a la segunda un ratito, pero no diré tanto. Tus pecados. Le pregunto, porque este es un asunto serio, ¿eh? No hay asunto más serio que este. No hay nada. No hay nada que se le compare. Tus pecados. Y mire cómo dice, el Señor no dijo, vuestros pecados son, no, Él dijo tus. Es un asunto personal entre tú y Dios. Son tus pecados, son mis pecados. El pecador sufrirá por sus pecados, no por los demás. Nadie podrá ocupar su lugar si quisiera. Tus pecados. Y el segundo pasaje que quería, lo dejo mencionado. Eso está en Marco, el otro está en Lucas, pero no lo voy a mirar. Marco, entonces. Marco del capítulo 15, la crucifixión del Señor. Marcos 15. Marcos 15. El Señor está en la cruz ya hace algún rato. Como sabéis, Él estuvo por lo menos 6 horas clavado a ese madero. Mucha gente, muchas, cientos y cientos y cientos y cientos de personas lo vieron, porque era una fiesta muy solemne, la más solemne que estaba celebrándose ya la Pascua. Por lo tanto, son miles. Algunos dicen que la población flotante podría llegar hasta 1 millón de personas en Jerusalén en esos momentos. ¿Cuántos pasaron por el Calvario? Miles y miles y miles. Algunos le conocían, otros tal vez no le conocían. Pero quienes le conocían aparentemente bien, lo digo entre comillas, porque realmente no le conocieron, pero vamos a decirle que lo escuchaban constantemente, que vieron sus milagros, son otra vez, en este caso aquí son los sacerdotes, versículo 31 del capítulo 15 de Marcos. De esta manera también los principales sacerdotes han ido al Calvario también. Le juzgaron la noche anterior. Caifás, su suegro Anás, que está jubilado, y todo el sacerdocio, lo más importante del sacerdocio, le han juzgado y le han declarado reo de muerte. Le han declarado una vez más, se lo han acusado de blasfemia. Blasfemia dice, ¿eres tú el hijo del bendito? Le pregunta Caifás. ¿Eres tú el hijo del bendito? Dínoslo abiertamente. Y él dijo, el Señor, ¿tú lo dices? Y entonces lo llevaron a Pilato. Y Pilato le condena entonces, hace lo que le piden, que condene a Cristo a la cruz. Y él va a la cruz. Y aquí está clavado a la cruz. Mucha gente pasaron por ese monte de la calavera o del Gólgota, así llamado. Mucho pasaban. Y aquí pasa un grupo, los sacerdocios, el sacerdocio. Le injurian a algunos en el 29, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Así que ahí era como
No sé si todo, pero hay toda multitudes pasaban por ahí. Eso es lo que dice el versículo. En el versículo 29 pasaba la gente. El 31. De esta manera, de la misma manera que el otro grupo, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. Aquí están los escribas otra vez. Y esto es lo que dicen. La gran verdad de Marcos capítulo 5, ¿cuál fue? Dios solamente puede perdonar pecado. ¿Cuál es la gran verdad aquí? Que no la dijo el Señor ni los apóstoles, la dicen los sacerdotes y los escribas. ¿Qué es lo que están diciendo? Miren lo que están diciendo. La última frase del versículo 31, a otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. A otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. El Señor no dijo nada. El Señor vino a este mundo sometido absolutamente a la voluntad del que le envió. Y la voluntad de quien le envió fue, que es Dios, la voluntad de Dios, del trino Dios desde la eternidad, fue salvar al pecador mediante un sacrificio santo. Y el único sacrificio santo no podía ser un arcángel ni un ángel, no. Tenía que ser el Hijo bendito de Dios, el Verbo. Aquel Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Nace, es un hombre, perfecto hombre, pero al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Es Dios, tiene poder. Él creó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, Él lo creó. Sea la luz, y fue la luz. Pero ahora está en una cruz. ¿Cuál hombre? ¿Cuál hombre? Está clavado a ese madero y la gente se burla de él. Los escribas y el sacerdocio dicen una gran verdad. Tal vez no se dan cuenta lo que están diciendo. ¿Qué es lo que están diciendo? A otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. No se puede salvar. Antes de eso le decían que desciende de la cruz. El ladrón en la cruz le dijo, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros. Todos le decían, si eres el Cristo, desciende de la cruz. No desciende de la cruz. No se salva de la cruz, porque vino a la cruz. Está en Getsemaní, postrado en tierra, orando. Su sufrimiento era tan fuerte que aún su transpiración era como, así dice, era como gotas de sangre que caían a la tierra, tan fuerte, tan tremendo era lo que estaba pasando por su alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ora, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que Él era la ofrenda ya dispuesta desde la eternidad pasada, era la ofrenda por el pecado. El sacrificio por nuestro pecado era Él. El castigo de nuestra paz cae sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor quiso quebrantarlo allí en la cruz. Lo somete a padecimientos. Está sufriendo, pero no se baja de la cruz, no puede. ¿Por qué? Porque vino a salvar a otros. A otros salvó y durante 2000 años sigue salvando personas.
Sigue perdonando pecados porque Él lo llevó. Amigo, si usted no es salvo, es porque sus pecados no han sido perdonados. No hay perdón en usted. Usted no puede conseguir perdón por su cuenta. No importa lo que haga. Solo Dios puede perdonar pecados y Dios solamente puede perdonar pecado a causa de su Hijo que está en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Murió. Él mismo llevó, dice Pedro, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo. Él llevó nuestros pecados. Murió. Pablo dice, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió por mí. Juan el Bautista lo ve la primera vez que lo ve en Jerusalén. Esos días de la Pascua, 3 años antes de la crucifixión, por lo menos, Juan el Bautista lo ve de lejos y dice, aquí está el Cordero de Dios. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el Cordero de Dios. Sí, Dios le dice a Abraham, a Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Cierto. Y Dios, el Cordero de Dios, es su Hijo bendito. Santo, inocente, apartado de los pecadores, no hubo engaño en su boca, pero murió por los pecados, no de él, sino nuestros pecados. ¿Quién puede perdonar pecado? Solo Dios. ¿Por qué Dios perdona los pecados del ser humano? ¿Por qué Dios puede perdonar mis pecados todos? ¿Por qué? Porque su Hijo en la cruz del Calvario los llevó en su cuerpo y no se salvó porque quería salvarme a mí. Crea esta verdad. Cristo está en la cruz, no desciende de la cruz. Sus últimas palabras en el 34, de las últimas palabras a la hora novena, quizás 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, Dios de mí, algo así, en esto sería arameo. Marco sí, Marco es arameo. Mateo es hebreo. Eloi, Eloi, allá dice Eli, Eli, lama, sabactani. Dios mío, ¿por qué o para qué? ¿Cuán grande propósito? ¿Para qué tan grande propósito me ha desamparado? El Hijo de Dios fue desamparado por Dios a causa de los pecados que está llevando, que no eran de él, sino los suyos, los míos. ¿Por qué desprecias lo que Cristo hizo? ¿Por qué no crees en él? Él murió por ti, él murió por mí, murió por mis pecados. No puedo ser salvo de otra manera. Mis pecados no pueden ser perdonados si no creo en él. Por eso el Señor envió a sus discípulos diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cree en Cristo ahora. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Que Dios va a oír tu oración que sale de lo profundo de un pecador, de un hombre o mujer que reconoce, si yo soy pecador, Señor, yo merezco el infierno, pero ahora delante de tu presencia me postro delante de ti y creo que tu Hijo en la cruz del Calvario, Él en su cuerpo está llevando mis pecados y está sufriendo todo el castigo que yo merezco, todo el infierno eterno que yo merezco, lo está sufriendo allí en el Calvario. Crea en el Señor Jesucristo. Crea en Él. Sus pecados serán todos perdonados, borrados.
limpiados. No hay poder sino en Él, por la obra que hizo. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, Dios bendito, Padre nuestro, Padre de misericordias. Oh Dios nuestro, te damos gracias. ¿Cómo podría aún los seres más inteligentes como arcángeles o ángeles podrían haber pensado siquiera en una obra así para salvarnos a los pecadores? Todo este plan es tuyo y todo lo hiciste tú solo por amor. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor nuestro, tú conoces las personas que escucharon y aún los creyentes en Cristo que hemos estado escuchando estos mensajes. Ayúdanos a apreciar, amar mucho más al que nos amó primero y en la cruz del Calvario dio su vida porque nos amó, porque Él quiso tener un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo que estará con Él, estaremos con Él por la eternidad, reinaremos con Él. Gracias, Señor. Te damos las gracias, nuestro Padre. Volvemos a encomendarnos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.